Uka shaka uka 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 shaka uka 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 shaka uka 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 shaka uka uka. I can't stop this feeling uka shaka uka uka deep inside of me. Uka uka shaka uka uka. Girl, you just don't realize. Muy buenas tardes, Argentina Emprende Exporta, martes 20 de julio, 20 horas. Justamente hoy tenemos una entrevista con el director de Cargas del Plata, Enrique Montagna, hablándonos un poquito de economía, la actualidad, los fletes internacionales. Y en el segundo bloque, con el amigo Eduardo Sanguinetti de Cipea Americana, que nos habla de este mix que él puede manejar entre el coaching y la vida empresarial, y la importancia de una comunicación efectiva dentro de la empresa. Vamos al programa que hoy va a estar buenísimo, y no se pierdan el final, que es justamente donde más tips tiramos para la actualidad argentina. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muy contento con un súper entrevistado, Enrique Montagna, socio gerente de Cargas del Plata, y justamente es un economista licenciado en Comercio Internacional que nos va a contar un poco qué está viendo en la actualidad y cómo salimos de esta. Una pregunta muy compleja. ¿Cómo estás, Enrique? Y contanos un poquito de Cargas del Plata y cómo están trabajando hoy. ¿Cómo estoy viendo la situación? En este momento lo que estamos viendo es que ya viene de hace un año y medio, es la alza del precio internacional de los contenedores, producto de lo que todo el mundo sabe, por un gran posicionamiento de contenedores en la costa californiana de Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos, las cancelaciones de buques, la suba del precio internacional del combustible, de los barcos. O sea que hay una cantidad de factores que llevaron a que haya una alza del precio internacional de todo lo que sea flete marítimo, sumado al tema de los fletes aéreos. Acuérdense lo que ha llegado a valer cuando empezó la pandemia, el kilo aéreo de Oriente ha llegado a valer hasta $37 el kilo. En la actualidad, más o menos se viene amoldando, estamos en los 9, puede llegar a $14, 15, pero más o menos bajó. Pero de todos modos sigue siendo bastante alto. Si yo esto lo vuelco, como veníamos hace 3 años atrás, que estaban en un promedio de $3.50 y $6 como mucho. O sea que se puede decir que estábamos duplicando. Yo creo que hoy en este momento el que no tiene capacidad para hacer frente a una evaluación financiera de su empresa, yo considero que se la va a ver un poco negra, porque fíjense que hay una cantidad de actores, yo estoy viendo muchos actores en el mercado que ya no están más. No están más porque no tuvieron su capacidad financiera de hacer frente a los cambios que se están suscitando en la actualidad. Entonces, acá lo que tenemos que saber es que hay un cambio de paradigma. Entonces, este cambio de paradigma tenemos que empezar a asumirlo y ayornarnos a ese cambio de paradigma. Porque si seguimos con el paradigma viejo, lamentablemente no nos va a ir bien. ¿Cuán difícil es para el empresario argentino entender cómo poder operar con una cuenta corriente con el extranjero, no? Una cuenta es ganar la confianza de una cuenta del exterior vale mucho. Ojo, la historia argentina no es interesante. La historia argentina ya tenemos mala fama al argentino. Esto lo estamos viendo a nivel macroeconómico de las renegociaciones con el Fondo Monetario, las renegociaciones con el Banco Mundial. O sea que la fama de Argentina en el exterior nunca fue buena. Y no creo que tampoco va a ser buena. Hoy en día estamos desarrollando. No puede ser que estamos ganando un canal comercial exportador en el exterior y de golpe le cortamos la cadena de suministro, O sea que tampoco fuimos un país seno en el exterior. Enrique, como economista y especialista en lo que es la parte internacional, ¿no? Hace poco escribí sobre un artículo de Economist que hablaba de post-pandemia, lo primero que viene es mucha riqueza, y la segunda parte post-pandemia es mucha diferencia entre los sectores sociales, conflictos sindicales. The Economist habla del mundo, no habla de Argentina, pero justamente, ¿cómo ves vos la post-pandemia en la Argentina? Mira, es buenísima la pregunta. Te voy a contar hay cosas que no lo sabemos. Después de la peste negra en Europa, estoy hablando del año 1200, después de la peste negra vino el renacimiento. Nació el renacimiento. Después de crisis mundial, de pestes o de recesiones mundiales, siempre viene la bonanza económica.
Pero es estadístico esto. Esto ya es algo, es estacional esto. ¿Por qué? Llámese por cambio de factores culturales, o cambio de, como dije en su momento, cambio de paradigma social. Pero siempre que se produce un caso de pandemia, después viene su etapa de bonanza. Yo lo que sí te puedo decir es que acá hay varias cosas que tengo que tomar en consideración. En este momento, el 20% del circulante a nivel mundial es sin respaldo. El 20% del circulante a nivel mundial. O sea que el dólar, por más que tengamos esa cultura de la abuela italiana, qué sé yo, de atesorar dólares, ojo que el dólar también se está devaluando a nivel mundial. Pero como se está devaluando el dólar a nivel mundial, se están devaluando todas las monedas a nivel mundial. Repito, el 20% del circulante monetario a nivel mundial es sin ningún tipo de respaldo. ¿Pero por qué? Porque el invento de darle a la maquinita no es un invento argentino exclusivamente. Muchos países, para evitar el tema de la recesión, de la crisis, también le dieron un poco a las máquinas. Entonces, tomen en consideración que el 20% monetario de dólares en el mundo está sin respaldo, que cuando salgamos de esta crisis puede ser que sucedan dos cosas. Una, que Estados Unidos suba la tasa de interés, y cuando suba la tasa de interés genere exportación de inflación, que es común. Pero esto es real. Estados Unidos sube la tasa de interés más de un 3%, genera exportación de inflación. Estados Unidos lo va a hacer esto. Esto lo va a tener que hacer porque si hay un 20% del circulante, y más con Biden, que está teniendo una política de dar en este momento subsidios a trabajadores en Estados Unidos para que no vayan a trabajar, para evitar el tema de la pandemia, esto a largo plazo va a tener una secuela. O sea que la pandemia va a salir, va a haber una pequeña secuela, va a haber una exportación inflacionaria que va a ser a nivel mundial, pero ¿qué pasa? Va a venir lo que se llama la bonanza económica. Puede pasar dos cosas en esto. Puede pasar como pasó el 11 de septiembre del 2001, que de golpe bajaron la tasa de interés a nivel mundial, que la tasa de interés, tomen en cuenta que ya toda la tasa de interés en Estados Unidos el 0%, porque era una forma de inyectar dinero en la economía para activar el tema del consumo. Ahora puede pasar dos cosas. Puede ser que Estados Unidos suba la tasa de interés y exporte inflación, o puede ser que no suba la tasa de inflación y aumente el consumo. No lo sabemos. Yo creo que Estados Unidos va a tener que aplicar una política de aumentar la tasa de interés que nos va a afectar a nosotros, porque indirectamente cuando sube la tasa de interés, en un país como Argentina, que todos nos agarramos del dólar, va indirectamente a exportar la inflación. Y bueno, nos tenemos que... Pero va a venir con una bonanza económica. Ayornar. Hay que ayornarse. Yo estoy preparado, yo creo que no es negocio atesorar dólares. Vuelvo a repetir, no es negocio atesorar dólares. Porque cuando se logre el tema de que esté solucionado el tema del COVID, cuando esté solucionado el tema del COVID, de la pandemia a nivel mundial, y la gente empiece a viajar, empieza a consumir, va a empezar a sacar los dólares, ese 20% adicional de circulante a nivel mundial de dólares, que también Europa lo hizo, que también Polonia lo hizo. Tomen en cuenta que Polonia, en una época, la moneda de Polonia, aunque fue mentira, una economía como la polaca, tenía una moneda más estable que el euro y el dólar, aunque fue mentira. Polonia también emitió para salir de la crisis, para pasar esta crisis, que se va a ver en consumo o se va a ver en recesión. Yo considero que va a haber una recesión y después va a haber una bonanza económica. Y sobre todo, si no ahorramos en dólares y estamos mirando el Bitcoin, no invirtamos en casas de cambio o empresas truchas. Le mandamos un saludo a los especialistas que nos asesoran en el programa, la gente de Option Security, que ellos saben dónde invertir y cómo uno tiene que invertir, porque en esto, justamente con el tema de Bitcoin, la semana pasada salió un artículo de que un inversor había invertido en Inca Business y la empresa desapareció, perdió más de $185.000 en esto de invertir en empresas serias que además tengan registro en la bolsa y todo eso. Justamente es esto de no pensar que nos vamos a poder salvar, sino trabajar seriamente en el paso a paso. Justamente toda la conversación que tuve con vos, Enrique, se basa en eso, ¿no? En profesionalizar el tema financiero, ¿no? Sí. Al comentario que vos decís, quisieran ayudarnos un poco de memoria. ¿Ustedes se acuerdan en la década del 90 cuando aparecieron las .com?
Yo creo que si nosotros nos acordamos de lo que pasó, yo bajaba a la Lugones, me acuerdo que venía del norte, bajaba a la Lugones entrando a Capital, para el lado de Aeroparque, y era un cartel detrás del otro, gauchito.com, agro.com, patagonia.com, todas las .com. Y todo el mundo, yo creo que no había nadie que no estuviese invirtiendo o emprendedor que no estuviese arrancando con una .com. Después vino la crisis del Nasdaq y la .com sabemos que fue una burbuja financiera que se llevó a varios al tacho. Yo el tema del Bitcoin, yo de ser que yo tengo 52 años, tal vez soy un poco más conservador. A mí todavía el tema de las criptomonedas, todo eso todavía no me cierra en mi esencia. El dólar tenía un respaldo oro hasta la era Nixon, que después se pasó al tema de respaldo producción. O sea que después Estados Unidos logró el tema de la hegemonía de la moneda a nivel mundial, pero siempre había un respaldo atrás. Pero el tema de las Bitcoin a mí todavía, yo soy en ese sentido soy bastante conservador, todavía no entra dentro de mi estructura mental. Me cuesta todavía entender un poco todo lo que es minería, las placas de VGA, todavía me cuesta bastante, yo no confiaría demasiado, yo soy muy conservador, esperaría a ver qué pasa. Yo esperaría que pasa, no me confiaría 100%. No puede ser que hable el presidente de Tesla, hace un comentario y el día siguiente cae las Bitcoin. No, o suben las Dotcoin. O suben las Dotcoin. Yo no lo entiendo. Yo no, la verdad, te digo, ahora no entiendo, yo esperaría un poco esto. Debe ser que ya sufrí el tema de las .com, después vi el tema del Nasdaq. Entonces, como que yo esperaría un poco, ¿no? Yo tendría un poco... Y hay que hacer bastante ser muy cauteloso con la parte financiera. Yo no arriesgaría, yo no pondría en juego mis finanzas en una Bitcoin. Yo no lo pondría. No. Interesantísimo esto como experiencia, voz de la experiencia, que es tan importante. Justamente la semana pasada habíamos hablado con el presidente y el expresidente de la ASI, esto de pensar que las cuentas corrientes con la situación financiera actual y la situación pandémica hay que cuidarla. Muy interesante el punto de vista de Enrique y te agradecemos muchísimo tu tiempo, Enrique. Esperamos verte pronto y muchas gracias. Espero vernos en Miami. Nos vemos en Miami en octubre, Juan. Pasa un gusto. Gracias. Muy buenas tardes, estamos con Eduardo Sanguinetti, director de CIPEA Americana, y lo invitamos porque justamente él tiene el mix de empresario y coach, y justamente es lo que queríamos hablar hoy. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Gracias por la invitación hoy. Qué gran placer conocerte, y justamente en este momento de la Argentina, que hay tanta nerviosismo, que hay tanta angustia, me gustaría preguntarte hoy, ¿cómo hacen en CIPEA para mezclar esto de tu habilidad como coach y la habilidad empresarial, ¿no? Bueno, es bastante interesante. Primero te agradezco la invitación al programa. Hace rato que me vienen hablando de vos y me gustó la invitación. Así que primero agradecerte eso. Gracias. Y bueno, es interesante lo que estás planteando, porque en definitiva las organizaciones de las empresas, más grandes, más chicas, emprendimientos, el tamaño que sean, no dejan de ser una red de conversaciones. Es decir, yo como empresa puedo tener conversaciones con mis empleados, puedo tener conversaciones con mis jefes, puedo tener conversaciones con mis proveedores, con mis clientes, y en la medida que gestiono mis conversaciones, es que suceden algunos campos de acción disponibles, ¿sí? Y en esos campos de acción disponibles es que aparecen resultados. Y ahí es donde, de alguna manera, se requiere empezar a mirar con más lupa, ¿no? ¿Cuáles son los resultados que me gustan? ¿Cuáles son los resultados que no? ¿Cuáles son los resultados que están alineados a lo que quiero? ¿Y cuáles son los resultados que no están alineados a lo que quiero? Entonces, desde esta mirada, por lo menos desde la mirada del coaching, decimos que las conversaciones que tenemos definen los resultados que vivimos. Entonces, si lo empezamos a mirar desde ahí, es donde
todas las conversaciones, todas las organizaciones empiezan a tener algo en común, que es, bueno, cómo gestiono las conversaciones que tengo, ¿sí? En la medida que sea más efectivo en gestionar las conversaciones, más efectivo voy a ser a tener los resultados que yo quiero. Acá en CIPEA de alguna manera sucede eso. Te cuento un ejemplo, bueno, lo va a hacer el creador de la empresa, ¿sí? Y el año pasado, con todo esto de la crisis, yo mismo entré en una conversación a preguntarme si está bien lo que hacemos, está mal, o sea, tendremos que cambiar de rubro, y si hacemos otra cosa en vez de esto. Y hablando con él, fíjate que son las conversaciones, él me dice, mira, yo hace 30 años que hice esta empresa, no voy a cambiar porque tenga 1 o 2 años malos, ¿no? Entonces, mirándolo en retrospectiva, a él, la situación que pasamos el año pasado, que fue crítica a nivel empresarial, de alguna manera no era más que un año malo, ¿sí? Y para mí era la catástrofe de la empresa. Entonces, esa habilidad que él tenía como para sostener la empresa, en su conversación interna, yo no la tenía disponible. Entonces, ¿qué pasó cuando él me lo dijo? Dije, bueno, pará, evidentemente él está viendo algo que yo no. Entonces, ¿cuáles son las alternativas que puedo construir si yo tengo una mirada similar a la que tiene él? Y las alternativas son, de alguna manera, dejar de preocuparme, ¿sí? Gestionar la emoción de dejar la preocupación y empezar a ocuparme de que solamente es un año malo y si quiero que sea diferente, el año que viene requiero rediseñar cuál es la relación que tiene la empresa con los clientes, los proveedores, etcétera, etcétera. Ahora, hago esta salvedad porque solo lo que cambió fue una conversación. Justamente, y qué interesante, la semana pasada Richard Branson, el director de Virgin, que es la persona que más habla de la conexión emocional entre empleados y el dueño, donde escribió miles de libros, y justamente hay una anécdota que me contaste, que el tema de las creencias, ¿no? Esto de tener la estructura, de poder entender esto de no resignarnos en este momento difícil y sí visualizar esto de los grandes empresarios están yendo a la Luna, a Marte, y en la Argentina hay una sensación de resignación, pero me gustaría que me cuentes la anécdota esta de la creencia de los años difíciles, porque me encantó. Claro, a ver, asociado a esto que venís hablando de la resignación, ¿no? Yo antes te contaba que una opinión mía personal es que el argentino promedio, si no lo todos, el argentino promedio está de alguna manera acostumbrado a la resignación, ¿sí? Quizás por los tiempos que vivimos, quizás por cómo se ha gestionado la política socioeconómica de los últimos años, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a eso, aprendimos a resignar. Y en la resignación es mucho más fácil echarle la culpa a otro que hacerme cargo yo de mis éxitos o mis fracasos. Entonces, yo te decía que de alguna manera los que marcan la diferencia, los que mueven el mundo, los que salen adelante, los que realmente hacen algo diferente son los que cambian esa conversación y eligen, ¿sí?, empezar a construir posibilidades a pesar de que el entorno no sea favorable. Asociado con esto del año pasado y de los tiempos difíciles, yo tengo el ejemplo quizás de mi papá, ¿no?, que tiene la empresa que la construyó hace 30 años, que la hizo de la nada, se quedó un día sin trabajo y empezó a hacer esto, que vivió la crisis del 2001, que le pasó esto. Entonces digo, bueno, ¿cuál fue el denominador común en este espacio? Y cuando yo hablo con él, ¿sí?, cuando hablamos, que yo quizás me encuentro un poco más preocupado, quizás porque tengo menos experiencia, ¿sí?, él me dice cosas como, por ejemplo, mirá, yo cuando me quedé sin trabajo y empecé la empresa, no tenía nada y tenía 2 hijos. O sea, no tenía nada de plata, me quedé en la calle y tenía 2 hijos y una familia que mantener. Entonces, de alguna manera, estaba obligado, ¿sí?, a no resignarse. Está obligado a ser proactivo, a ser productivo, a crear posibilidades, aunque no tuviese nada. Entonces, a partir de ahí es de donde, bueno, ahí hay un giro conversacional, ¿sí?, quizás impuesto por el entorno, porque o te resignás o le das de comer a tu familia. Entonces, a partir de ahí ya hay un ejemplo. Entonces, a lo que voy con esto es, bueno,
se requiere de alguna manera ser más efectivo. Ahora, cuando las empresas entran en esta meseta de la resignación, cuando no sabemos qué hacer, cuando hay un tiempo de tanta incertidumbre como el año pasado, empecemos a mirar cuáles son las conversaciones más comunes, ¿no? En mi cabeza, empresario, emprendedor, ¿de qué te estás ocupando? ¿Estás ocupándote de encontrar una alternativa y una solución o estás buscando a quién echarle la culpa? Bueno, ¿cuál de estas dos conversaciones te ocupa más lugar en la mente y cuál te conecta con lo que querés que pase y cuál te conecta con el estancamiento, la meseta, la resignación? ¿Sí? Y a partir de ahí empezar a elegir cuáles son las conversaciones que tenemos y cuáles no. Qué interesante esto, porque además justamente hay un tema que venimos hablando en nuestro programa hermano, Universo Ferretero, y le mandamos saludos a Raúl González, que es cómo la gente del mismo sector tiene una conversación fluida y muchas veces pensamos que son competencia y en realidad es una competencia positiva y que están viendo un camino para sobrevivir o salir adelante en el mercado local, ¿no? Y también internacional, porque a veces usamos los mismos proveedores, los mismos distribuidores. Entonces, ¿cuánto es la importancia de las cámaras y las asociaciones, ¿no? En todo esto que nos engloba en lo que es el comercio local e internacional, ¿no? Sí, sin duda. A ver, asociado a las conversaciones que hablamos recién, lo que surgen de las conversaciones son relaciones. Y mientras yo mejores relaciones genere con las personas con quienes coordino cosas, ¿sí?, mejores van a ser los resultados que yo tenga. O sea, a relación más efectiva, mejor posibilidad de generar resultados. Y en eso te cuento otra anécdota, ¿sí? El año, hace 2 años ya, en el 2019, cuando hubo una suba muy importante del dólar, yo también estaba preocupado sobre cómo vamos a hacer para sortear esta situación. Y en eso me encuentro hablando con un proveedor, que a la vez es cliente, que somos colegas, que nos dedicamos más o menos a lo mismo, yo con los contenedores de residuos y los pares, y él con los cajones y los canastos. Y bueno, yo le transmitía la inquietud de saber qué iba a pasar ahora con esto del dólar. Él es una persona bastante más grande, yo tengo casi 30 y él tiene 65, 70. Me dice, mira, a mí siempre que subió el dólar me fue bien. Yo le digo, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo? Si estamos en el mismo rubro, vendemos más o menos lo mismo, ¿cómo a vos te va bien y a mí me va mal? Y él me dice, no, mirá, yo trabajo mucho con el agro, y con el campo. En la medida que el dólar sube, el agro tiene más plata, porque la mayoría se exporta. Entonces, ahí es donde eligen comprar cosas de plástico, que son más resistentes, que son mejores, pero también son más caras, en lugar de las cosas de madera o plástico. Entonces digo, ok, eso es. En la conversación del tipo había una posibilidad que en la mía no. Yo estaba preocupado y él no, él estaba viviendo la vida loca con la suba del dólar. Entonces dije, bueno, ¿qué no estoy viendo? Y no estoy viendo la posibilidad de empezar a ofrecer mi producto en empresas exportadoras. Y ahí fue que empezamos a gestionar las cosas como para empezar a vender algunos productos orientados a los frigoríficos o a los laboratorios que mantienen las exportaciones. Y diseñamos un separador de frío que se vendía un montón en los frigoríficos que exportaban carne, estaban exportando carne a Rusia en ese momento. Así que a raíz de escuchar, ¿sí?, de cambiar la interpretación que tengo acerca de la situación, es donde empiezan a verse las posibilidades. Ahora, para ver las posibilidades, lo primero que se requirió fue que yo estuviese dispuesta a renunciar a que la situación que estábamos pasando era desfavorable. Qué interesante esto que decís. Me quedo con 3 cosas que dijiste, que es los colegas, ¿sí?, que no es competencia, son colegas que están en un camino que el mercado justamente se expande o se achica, pero los colegas están ahí. Y son los que muchas veces tienen la misma experiencia más que nosotros. El tema de las creencias, esto de renunciar al mensaje negativo y cuidarnos de lo que escuchamos y lo que decimos. Y termino con esto de la conversación, conversaciones que nos conmuevan, no conversaciones vacías o conversaciones de queja, porque siempre va a haber algo por lo cual me vaya a quejar, ¿no?
Mira, hay un amigo también coach, terminamos siendo amigos, pero fue más un mentor que un amigo, ¿sí? Dice algo muy, muy claro. Dice que la queja es a la mente lo que el sedentarismo es al cuerpo. Nos quejamos porque es cómodo. A ver, no es cómoda la sensación o la angustia o la inconformidad que me genera la situación por la cual me estoy quejando. Lo que estoy diciendo es que muchas veces es más cómodo quejarme que hacerme cargo de que la cosa cambie. ¿Sí? Y esto es lo que digo que nosotros, quizás los argentinos, estamos acostumbrados a quejarnos porque nos es más cómodo que hacer que las cosas cambien. Entonces, quizás esta es una oportunidad como para empezar a reflexionar acerca de eso, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la queja en mi vida? ¿No? Empresario, emprendedor, ¿qué lugar ocupa la queja en mi vida? Hay un problema en la empresa, ok. El que ¿me trae el problema y una queja o me trae el problema y una solución? Y en su defecto, ¿qué rol estoy ocupando yo a la hora de gestionar esa conversación con él? ¿No? Ideas, solamente ideas como para despertar curiosidades. Eduardo, me encantó entrevistarte, espero pronto entrevistarte nuevamente y gracias por un poquito de agua tibia entre tanto fuego de la situación argentina. Muchas gracias y excelente semana. Gracias a vos, Juan, te mando un abrazo.